Mi nombre es Linda Sanabria Morón, estudio en la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la carrera de Artes Visuales. La presente reseña de documental es por parte del curso de Antropología Visual. En esta reseña, pues, hablaremos sobre el documental Las estatuas también mueren, realizado por Chris Marker y Alain Resnais, un documental del año de 1954, en el cual, pues, los creadores, pues, nos hablan sobre el arte africano, o como lo dicen ellos, arte negro. El documental pues presenta pues muchas características propias de la época a la cual pertenece, que es la primera mitad del siglo XX, en el cual pues ya vemos una evolución a nivel técnico en cuanto a registro de objetos, en cuanto a edición, en cuanto al manejo pues de luces. Digamos que ya no son documentales de viajes como exploratorios hechos por gente que lo realiza como pues de manera de hobby, sino que ya tiene una parte investigativa documental como parte pues del discurso del mismo, como la construcción del mismo. Hay un guión realizado ahí, lo podemos identificar. Em, También es un documento interesante a nivel audiovisual porque registra objetos de las distintas culturas que conforman el África subsahariana. Em, Vemos elementos, por ejemplo, que pues a mí me llama mucho la atención, que es, pues nos muestra también esta parte interesante de cómo ellos registran el continente africano en sus distintas etapas. Eso me parece interesante porque obviamente nos va a hablar de una propia realidad de los investigadores, ¿no? Los investigadores pues vienen de una educación eurocéntrica. Hola, mi nombre es Linda Sanabria Morón, estudio en la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la carrera de Artes Visuales. La presente reseña de documental es por parte del curso de Antropología Visual. En esta reseña, pues, hablaremos sobre el documental Las estatuas también mueren, realizado por Chris Marker y Alain Resnais. Eh, Como les dije, también es una interesante revisión de objetos que pertenecen a las distintas culturas que conforman esa parte del territorio del continente africano, que es la parte más occidental, que fue como la parte que más fue afectada por la colonización, por la presencia de los europeos. Entonces vamos a ver objetos pertenecientes a esos territorios. Sin embargo, he de decir que el documental no hace mayor esfuerzo en decirnos qué objetos son, los analiza de hecho de una forma casi poética frente a lo que percibe, ¿no? El espectador frente al objeto que le conmueve el objeto, o sea, lo revisa como una pieza de arte, pero no lo revisa como un objeto histórico, como un objeto que tiene como todo un componente y toda una red de significaciones complejas y precisas. Por ejemplo, ahora mismo estoy mostrando lo que es una reina Iyoba o Iyoba. Eso pertenece a un título de la corte de Benín. Resulta que Iyoba es la reina madre. Para el reino de Benín, las reinas madres eran supremamente importantes, ¿no? Y todo esto se desencadena, por ejemplo, con la historia de la reina Idia, que fue una reina madre, que fue una reina guerrera, que se le considera madre del reino de Benín. Entonces, a partir de la representación de la reina Idia, se crea este título nobiliario dentro de la corte del reino de Benín y se crea esta iconografía que ahora mismo estoy presentando en cámara, que representa a las reinas madres de esta fracción del territorio. Eh, Como les dije, también es una interesante revisión de objetos que pertenecen a las distintas culturas que conforman esa parte del territorio del continente africano, que es la parte más occidental, que fue como la parte que más fue afectada por la colonización, por la presencia, pero en este caso pues vemos un muy buen registro, un muy buen ejemplo de una iconografía de las yobas. Así que esto es muy interesante de ver en este, mire, por ejemplo, aquí tenemos otro ángulo, bien interesante, el manejo de la luz, el acercamiento, de hecho, se nota que te genera cierto sentimiento cuando la ves, te conmueve cuando la ves. A mí pues particularmente me conmovió mucho ver esta pieza. En la ciudad donde vivo hay una. Entonces, pues fue una gran sorpresa encontrarme esta pieza. Vemos otros objetos, otras representaciones. No todas pertenecen a la misma cultura, pues nos muestra algunas partes pues, de las mismas comunidades, cómo vivían en esa época. También es un registro histórico de cómo estaban esos pueblos a mediados del siglo XX, antes pues, del desarrollo de hechos históricos que hoy ya sabemos que son como, por ejemplo, las guerras en la República del Congo, en Angola, ¿sí? Todos estos temas que han atravesado estas personas, las hambrunas, en fin, todo ese tipo de situaciones que se reconocen que suceden en esa parte y que siguen sucediendo. Por ejemplo, el Congo ahora tiene una crisis bastante grande por el manejo de sus recursos. Entonces, y donde incluso han logrado también las luchas de las comunidades, han logrado grandes avances. El documental pues nos muestra también cómo el europeo lee la cultura africana, ¿no? Y la lee como una sola cosa, lo cual pues hoy día es muy debatible. Eh, Me gusta la reflexión que hace casi que al final, cuando habla de la industrialización de los objetos. Sin embargo, uno se cuestiona esa manera de verlo de ellos porque es como que, sí, pero es que
digamos, si denuncias el impacto de la presencia del hombre europeo en estos territorios y esa dominación que ejercieron sobre esas comunidades, es que el mismo hombre blanco lo llevó a esa industrialización de sus objetos porque los asfixia económicamente. Entonces empiezan las personas como a buscar recursos para su subsistencia, porque el mismo documental lo dice, o sea, que los trabajos a los cuales son sometidos estas comunidades, y eso sigue sucediendo ahora, son por unos sueldos irrisorios que apenas les alcanza para vivir. Entonces, pues la gente se ve en la necesidad de industrializar y cosificar también su propia cultura. Entonces, digamos que ahí, pues, hasta ahí no llega esa reflexión tan profunda, pero hace el intento y eso, pues, también se valora. Eh, También, pues, habla de esa combinación del arte africano, toda esa técnica de trabajo africano con la cosmogonía cristiana, ¿no? Y cómo esas dos vertientes se unen y se genera el arte religioso negro. Y pues es bien interesante pues cómo son esas dinámicas, cómo se van construyendo las sociedades para bien o para mal. Em, y también pues hace una alusión a los artes contemporáneos de esa época en el continente africano que son contestatarios, que abogan por la lucha de sus derechos, que denuncian toda esta cosificación también de su cultura y que es una expresión artística que también incluso se desarrolla en el continente americano, específicamente en Haití, que pues es un reflejo también de lo que sucede pues en el continente africano, sobre todo pues con las culturas del Congo, de Nigeria, de Benín, ¿sí? Que es la zona donde sucede las imágenes de este documental. Y también las formas en que, digamos, los afrodescendientes se han desarrollado en las sociedades, que ya a partir de ahí, de la época del 30 empiezan como a, a, a tenerlos en cuenta para temas de deportes, ¿sí? De la música, ¿sí? Y ahí han encontrado unas formas de resistencia también los pueblos africanos y sus descendientes más que todo. Entonces, pues, que eso es una idea que se va a desarrollar más adelante. Todavía en la década de los 50 es algo que está en construcción, luego veremos en los 60 y los 70 pues, el movimiento de las panteras negras y todo eso, pero es interesante este registro de este momento histórico en el que eso está como a punto de explotar, ¿no? Que muchas gracias y espero pues disfruten de este documental. Que muchas gracias y espero pues